Estamos acá, decidimos ir abriendo mientras esperamos que lleguen algunos más. ¿Cómo andan? ¿Bien? Buenas Todo tardes. tranquilo. ¿Qué tal? ¿Qué dicen, gente? O sea que se ve entonces, ¿se ven los videos de Capusotto en Paraguay? Eso mismo. Para los que llegaron recién estábamos hablando que ayer hicimos uno con Pedro Saborido, con organizaciones rurales de acá y de derechos humanos de Paraguay, o sea, un público bastante exótico para Pedro. Y resultó que los paraguayos eran todos fanáticos de Pedro Saborido. Yo nunca lo hubiera creído. Impresionante. Impresionante, igual. Pedro Saborido en guaraní es como... Yo vi que impresionante. estaba haciendo algo para Uruguay, hizo alguna Sí, cosita. en Uruguay lo contrató el Frente Amplio. Hizo unos spots para el Frente Amplio, Mirá. unos capítulos de Peter Capusotto y sus videos para Uruguay en el marco de la campaña. Quiero que el primer capítulo del libro La historia del peronismo de Pedro es la máquina de transformar uruguayos en peronistas. Y entonces, como puesto como un cuento fantástico, digamos, porque pocas cosas más difíciles se me ocurre que transformar a los hermanos paraguayos en populistas, tan progresistas que son. Sí, ahí va llegando más gente. Bueno, bienvenidos todos mientras van entrando. Estamos plena primavera, ¿eh? No sé cómo están los demás lugares, pero Hola, buenas tardes. ¿cómo va Pamela? ¿Cómo andan? Bien, che. Bien, bien. Bueno, no, me alegro. Héctor, sabes que no me deja transmitir a mí. Se ve que solo el anfitrión. Ah, bueno, entonces lo hago yo. Mientras Ya estamos vamos, grabando, pero no. pero no transmitiendo. Entonces, si estamos grabando, no digamos barbaridades. No demasiadas, por lo menos. Yo me encargo de transmitir. Bueno, banquen un poquito, compañeros, y mientras va pasando eso, transmitimos. Hoy tuve uno de mis días, mientras tanto, para amenizar la llegada, tuve uno de mis días donde 2 veces cometí el error de poner en el chat para todos algo que le quería poner a alguien en privado. No. Así que voy a tratar de hacer las cosas con cuidado. Porque mi taza de metida de patas de hoy está ampliamente cumplida. Por suerte tenés tus propios minions. ¿Eh? Exacto. Tenés tus propios minions que te avisan. Exactamente. Pero a Hubo veces una metida de pata de un diputado que fue peor. Así la que acabamos, la no acabamos sé de si la llegaron a comentar. ver. Mucho peor. A ese nivel, frente a eso, todos estamos como perdonados, igual. Bueno. Claro, hoy todo es válido. Son etapas muy exigentes. Como dice el Papa, de lo que vamos a hablar hoy, Dios no se cansa de perdonar, más en pandemia. ¿No es cierto? Es así. Bueno, un segundito más y... Tenía mucha vergüenza el hombre. Salió a decir que se sentía muy mal. Pero si dijo lo que me contaron que dijo, mucha vergüenza no tenía. O tiene mucho sentido del absurdo y bajo la famosa consigna bíblica, ya fue todo. Bueno, yo no quiero ser menos, pero hoy quise ir al supermercado rápido antes de mi clase y así, pero corriendo literal, entré acá a la churrasquera, agarré la llave del auto, me puse el cinturón y miré y estaba el portón cerrado. Hice todo menos abrir el portón. Por supuesto no puse en Muy marcha y interesante. eso, pero bueno. Y nada, mi compañero me dijo, tené cuidado porque son las 9 de la mañana. Bueno, en esa línea, y ya para iniciar la transmisión de Facebook y que todos nuestros absurdos queden a la vista de toda la red social, yo el otro día me comí un sándwich, pero me di cuenta que tenía el barbijo puesto. Así que bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, amigos, a ver, vamos a ver cuántos somos y sigue llegando gente. Bueno, son y 7, y 10 empezamos, ¿qué les parece? Bien. Vamos a ver que esto esté bien.
Bueno, comencemos, ¿les parece? ¿Hacemos eso? Ahí vamos. Nada más. ¿Se oye bien? Perfecto. Sí. Muy bien. Bueno, gente, gracias a todos los que están reincidiendo. La otra vez estuvo bueno, estuvimos muy contentos de las cosas compartidas. También haciendo el ejercicio de que, por un lado, los Zoom no pueden ser muy largos, por otro lado, la restricción de tiempo ayuda a que nos quedemos, a que las cosas no caigan, ¿no? A quedarse con ganas de retomar. Es un aprendizaje también. Una de las cosas que nos señalaron otra vez es que estuvo bueno el rato de ese momento en que nos dematerializamos y aparecemos en salas, y que el ratito ese que tuvimos de compartir en grupos chicos estuvo bueno. Hoy lo vamos a repetir, lo vamos a hacer un poquito más largo, mucho más largo no lo podemos hacer, pero vamos a aprovechar eso porque parece que porque como les dijimos al principio, nos interesa sobre este tema, sobre todo que podamos tener, más allá del contenido específico de una conversación u otra, que por supuesto nos importa, que podamos tener conversaciones de la mayor calidad posible y de encuentro, y un poco como de componer, ¿no? De reconocer una serie de cosas. La vez pasada creo que salió con bastante claridad. Hay un montón de cosas en torno a estos temas que están dispersas, están dichas como media palabra y necesitan ser puestas en forma, en conversaciones tranquilas pero encendidas, y que aquellos, miren, desde hace un tiempo, desde Nueva Tierra, usamos una consigna para este sector que somos nosotros, que somos una especie de sector bifronte, que trabaja como en un borde, ¿no? Como en una frontera. La consigna que tenemos es, tenemos que encontrarnos, es tautológica, tenemos que encontrarnos los que tenemos que encontrarnos en torno a estos temas. Entonces, una parte del objetivo que tenemos es realmente poder codificar en común una serie de cosas, medio como constelarlas, tenemos la esperanza, la expectativa y la apuesta de después poder continuarlo, ir generando a partir de esto que es un poco más exploratorio, un camino de reflexión, de articulación y de acción. Por eso hoy vamos a dar un poquito más de tiempo en torno al momento del trabajo en grupos. De la vez pasada yo diría sobre todo una cosa, y es como un desplazamiento, un movimiento que queremos seguir haciendo, que es cambiar un poco una ficha central en este planteo, que es pasar de hablar de los jóvenes como problema, de lo que les falta, de la situación en la que está, o de aquello de lo que deberíamos rescatarlos, o situaciones que ellos viven que deberíamos denunciar, todas cosas que efectivamente también hay que hacer, porque los problemas existen y las intervenciones son necesarias, valiosas, en muchos casos heroicas, pero que nosotros queremos poner el eje en lo que hay y en la potencia, y en la capacidad. Como ese quizás el principal switch que queremos mover, junto con una cosa salió muy también en el corazón de la reflexión de la vez pasada, en el sentido de que no se trata solo si hay gente caída, si tratamos a las demás como víctimas, sino que todos tenemos la posibilidad y la capacidad de levantarnos y como la oportunidad grande de trabajar en la impureza, ¿no? Trabajar ahí en la impureza vista como realidad real, y considerar que ahí está la potencia de lo que se puede construir, sea que lo tematicemos en el plano cristiano, evangélico, religioso, sea que lo planteemos en términos sociales y ciudadanos, sea que lo podamos expresar en términos más precisamente políticos o históricos. Esa es un poco la oportunidad. La vez pasada, por eso, el acento fue un poco las realidades, el ver y el ver, como les decíamos, y esto que les acabo de decir tiene que ver con esto. Y en esta instancia lo que queríamos era un poco transformar, o a mí me gusta mucho usar la palabra, me la vienen escuchando, encender, la usamos mucho en nuestras reflexiones, ¿no? Como apasionar un poco, pero al mismo tiempo volver más precisas, más encantadoras y más filosas, si se quiere, nuestros criterios, nuestras categorías de juzgar, de poner en valor y de reflexionar. Y en ese sentido nos pareció que lo mejor que tenemos a mano para este tema en el escenario histórico, pero también muy especialmente para Argentina y para gente que estamos como otra vez, en esta intersección en que nos movemos nosotros, es el pensamiento de Francisco. ¿Por qué? Lo voy a decir cortito. Porque desde nosotros lo vemos, de lo que hay a mano realmente, como puesta en forma de una mirada de interpretación, de reflexión, que tome
vamos a decirlo así, lo mejor del Evangelio y lo mejor del pueblo en este momento, formulado, explicitado, con voz de autoridad, que además performativamente marca una oportunidad, no solo de reflexionar, sino de poner en escala la reflexión y de actuar, es lo que Francisco dice. Incluso más allá de lo que pueda pensar uno u otro de la persona de Francisco, sino lo que él dice, lo que él significa y lo que se puede hacer con eso, poniendo como al día dos fuentes de... ¿Vieron que la famosa frase de Angelelli dice, con uno iba al Evangelio y el otro al pueblo? Bueno, son criterios de interpretación y de juzgar. Ahí hay de las dos cosas, de nuestra tradición, nuestra historia, nuestra cotidianidad, nuestra memoria social, política y cultural, y también nuestra manera de entender el cristianismo. Y cuando digo nuestra, digo argentina de este tiempo, digo latinoamericana, y desde una perspectiva de opción por los sectores populares y justamente también por el pueblo. Entonces la idea, cuando hicimos la presentación antes, en las previas, dijimos que íbamos a recorrer algunos de los textos de Francisco para agarrar unas porciones intencionadamente y ponerlas sobre la mesa compartida y reflexionar sobre ellos. Ustedes saben, Francisco, bueno, saben que en la semana que viene, el sábado 3, el Papa va a sacar su segunda encíclica, que se va a llamar Fratelli Tutti, hermanos todos, omne fratres, tercera. ¿Dije segunda, Joaquín Capurro? Dije segunda porque en realidad no es tanto que me equivoqué, sino que la primera ya estaba escrita por Benedicto, y ahí el Papa, valga la redundancia, Francisco lo operó, porque la frase Francisco lo operó es una redundancia. Estaba ya escrita desde antes, tiene toda la del teólogo alemán formado en Tübingen, y dos toques de populismo vernáculo que si uno las lee, las encuentra así, titilan en neón, las que puso Pancho, ¿no es cierto? Pero bueno, así funciona, las escribió el Papa, cual sea. Pero saca la próxima, que se va a llamar Hermanos Todos, Fratelli Tutti, Omni Fratres. Hubo todo un debate, después los invito a verlo, y sería lindo tener en algún momento todo un debate sobre, incluso salió en Vatican News ayer y hoy, sobre si es hermanos y hermanas, hermanes. Así, los latines también se ven afectados por estas reflexiones controversiales, complejas, interesantes también. Y tomamos dos, charlando un poco ahí con Javi, con Joaco y con los demás compañeros y compañeras que venimos pensando esto. Vamos a agarrar de todo lo que podríamos agarrar, vamos a agarrar Cristo vive, y por otro lado Laudato Si y Evangelii Gaudium, ¿no? O sea, la pastoral y la social, la encíclica y la exhortación pastoral, y por otro lado la exhortación especialmente dirigida a los jóvenes. La idea es que Joaco y Javi nos comparten unos fragmentos y unas entradas reflexivas a esto. Después vamos a hacer trabajo en grupos, y después les voy a explicar un poquito más qué es lo que pensamos que vamos a hacer. Así que, querido Javi, querido Joaquín, adelante ustedes. Dale. Bueno, como decía Néstor, hoy la idea era profundizar un poco sobre Evangelii, Laudato Si y la Cristo vive. Como veníamos diciendo, y como dijo Néstor recién, Francisco nos propone un plan, a los pibes, a los viejos, a los pueblos, y creemos que es por ahí, creemos que hay un montón de conceptos que nos sirven un montón para mirar la realidad. Y en este caso también para transformar un poco las reflexiones. Vamos a empezar un poco con los 4 principios de Francisco. Yo acá les voy a compartir a ver si se ve. Creo que se ve bien, ¿no? Buenísimo. Donde están los 4 principios que plantea Francisco en Laudato Si. La unidad es superior al conflicto, ¿no? La unidad como medio, como fin, pero sobre todo lo que nos dice Francisco es que hay que estar cercanos al conflicto, ¿no? Un poco lo que pensaba yo era, bueno, qué conflictos son los que nos unen hoy acá, estar juntos acá en esta compartida, y en general en nuestras comunidades, en nuestras unidades de base, donde estemos participando activamente. Luego, también en esta línea, ¿no? El todo es superior a la parte. Acá también creo que es importante no confundirse, no caer en un todismo, engancharse rápido con eso, sino, por lo contrario, es no dar por hecho a todas las partes en una sola, sino asumir el peso de cada una, entenderlo como una oportunidad de ampliar el todo, y también asimismo la oportunidad de convocar e instituir, ¿no? Bueno, ¿cuáles son todas las partes que pueden conformar? Y creo que ahí hay una segunda pista que
nos da Francisco en esto que es muy importante. Cuando la pensaba para hoy también, el tiempo superior al espacio, ¿no? Y en este tiempo de aislamiento más cómo se transformaron los dos factores, ya no es lo mismo. Ya no tenemos que correr tanto capaz, ahora capaz más adaptados a los tiempos de la virtualidad, volvimos a entrar en una dinámica, pero al principio se había replanteado todo un poco, ¿no? Pero de todas formas, lo que nos dice Francisco es una invitación al movimiento, una propuesta de atención al momento en el que vivimos, ¿no? Lo que hacemos y lo que decidimos pueden ser superiores al contexto. Es una invitación un poco también a salir de nuestra tierra y a ponerse en modo de promesa, ¿no? De hacer. Y finalmente, la realidad es superior a la idea de estos 4 principios. Que la realidad sea superior a la idea, es decir, que la emoción del encuentro, de cuando salimos a hacer algo, de ir más allá del discurso, ¿no? De salir un poco del habría que para entrar a la cancha e ir con el prójimo, ¿no? Salir al camino. Un poco acá la lectura del buen samaritano, ¿no? No tanto de quedarnos en prejuzgar, en el hablar, sino simplemente ir y hacer, no quedarse tanto en el problema, en lo que acontece, sino ir al encuentro y hacer sin pensar tanto. Creo que eso es muy, muy importante. Pasando, después tenemos el poliedro, ¿no? Y acá voy a leer un poco lo que nos dice Francisco en Evangelii Gaudium, que nos dice: el modelo no es la esfera, que no es superior a las partes, donde cada punto es equidistante del centro y no hay diferencias entre unos y otros. El modelo es el poliedro, que refleja la confluencia de todas las parcialidades que en él conservan su originalidad. Tanto la acción pastoral como la acción política procuran recoger en ese poliedro lo mejor de cada uno. Allí entran los pobres con su cultura, sus proyectos y sus propias potencialidades. Aún las personas que pueden ser cuestionadas por sus errores tienen algo que aportar que no debe perderse. Es la conjunción de los pueblos que en el orden universal conserva su propia peculiaridad. Es la totalidad de las personas en una sociedad que busca un bien común que verdaderamente incorpora a todos. Bueno, acá en la gráfica que armamos para julio, mediados de julio, para Factor Francisco, un poco tomamos un poliedro con todas las caras iguales, ¿no? Pero la figura del poliedro también puede tener caras distintas, y en eso lo importante es pensar el poliedro como un símbolo de unidad y diversidad, ¿no? Y al mismo tiempo cuestionar el paradigma, romper con el binarismo para poder operar sobre la periferia. El pliegue ahí del poliedro también tiene un significado muy importante, ¿no? La intención de encuentro y el cara a cara. Francisco es muy inteligente con este planteo, creo yo. Va también hacia torcer un poco la dirección, el contenido y la manera de hablar. Es salir un poco del paradigma y proponer nuevas figuras, nuevas maneras, tanto visuales como discurso. En ese sentido, creo que también un poco lo que nos habla Francisco es no caer en la comodidad, ¿no? En la comodidad que vendría a ser la esfera, sino entender que la figura puede ser más compleja, mucho más compleja. Y para cerrar un poco, Francisco, en esto también del planteo del mundo, nos dice que el mundo es algo más que un problema a resolver, es un misterio gozoso que contemplamos con jubilosa alabanza. En esto, ¿no? De nuevo, romper con el paradigma, no quedarnos en el problema, que para nosotros puede ser algo cómodo. El misterio, por lo contrario, incomoda, porque es incertidumbre, va más allá del entendimiento. Trata más de la contemplación y del goce, lo que nos está diciendo Francisco. Entonces, esto un poco también lo que decía Néstor, ¿no? De trabajar en la impureza, sobre la realidad, y no quedarnos tanto trabados ahí en discutir problemas y seguirle dando vuelta a eso, sino que
salir a la realidad y que todo esto que nos dice Francisco, para mí lo importante es que no nos quedemos discutiéndolas todo el tiempo, sino que al contrario, que nos sirvan como consignas para hacer campaña, que nos puedan servir para articular y concentrar fuerzas. Que nos sirvan obviamente como guía, que nos reúnan, pero que lo importante hoy es salir al encuentro y no quedarnos. Después, con esto también los peligros, ¿no? Porque recordaba una de las primeras frases de Francisco allá en Brasil, probablemente la primera que se volvió a campaña, que era hagan lío, ¿no? Y después hemos visto a todo el mundo decir hagamos lío, pero bien sabemos que en muchas de esas personas eso quedaba en algo incierto, en algo simplemente en la frase. Entonces, bueno, creo que es importante ir más allá, que nos sirvan como guía, repito, pero no quedarnos en la comodidad de seguir profundizando y ahondar en esto. Joaco. Bueno, gracias Javi, gracias Néstor. Vamos a aportar, a sumar un poco más desde el registro, desde la perspectiva de la Cristo Vive, un documento que tiene, si mal no me equivoco, del año pasado o del anteaño pasado. Esto de que el tiempo superior al espacio también vale para ver en qué tiempo, ver cómo los tiempos son otros, ¿no? Este texto tiene una particularidad, este documento tiene una particularidad, que es la primera vez que Francisco se dirige, y tal vez que un papa saca una exhortación escrita de tú a tú, de yo a vos, más en un lenguaje porteño, ¿no? Francisco venía diciendo hace rato que las dos claves en esto que nos compartía Javi, de que Francisco tiene un plan para los pueblos, y bueno, también un pan para los pueblos también, si se quiere, está vinculado a los viejos y los jóvenes como los grandes actores, estrategas, promotores, creadores, realizadores de ese plan. Los viejos porque son los que traen la sabiduría, traen la historia, traen la savia, traen la experiencia. Y los jóvenes porque traen la fuerza, si se quiere, ¿no? Para poner en práctica. Y ahí en los jóvenes entran todos los registros, ¿no? Los jóvenes, sobre todo de los movimientos populares, los jóvenes de los movimientos sociales, de las organizaciones, los jóvenes del pueblo, de los pueblos. Entonces, eso como una primer clave, ¿no? Hay en esta exhortación hay está escrito mano a mano, ahí le pensábamos, mano a mano, ¿no? Como no es lo mismo hablar de, sino hablarte a vos, ¿no? Pero también a la misma vez hay un movimiento es un vos en un nosotros, es un tú a tú en un nosotros, en una comunidad, ¿no? Siempre esta perspectiva de Francisco que no la pierde, que le habla a la comunidad, ¿no? A la persona en medio de una comunidad. Esto más como perspectiva. Queríamos tomar un primer texto que nos parece capital en el documento. Francisco en un momento dice, hablando de varios de varias estrategias o de varias acciones, propone un modo, una modalidad que él le dice la pastoral juvenil popular, ¿no? Hablar de lo popular supone que hay una pastoral juvenil o un acompañamiento a los jóvenes en varias esferas. Acá le está hablando sobre todo a su primer cordón, si se quiere, que es la iglesia. Supone que hay algo que no es popular, ¿no? Eso como primer registro. Vamos a leer este texto. Dice, cuando habla de la pastoral juvenil popular y sus dirigentes, lo primero que dice es, hablamos de líderes realmente populares,
no elitistas o clausurados en pequeños grupos de selectos. Para que sean capaces de generar una pastoral popular en el mundo de los jóvenes, hace falta que aprendan a auscultar el sentir del pueblo, a constituirse en sus voceros y a trabajar por su promoción. Cuando hablamos de pueblo, no debe entenderse las estructuras de la sociedad o de la iglesia, sino el conjunto de personas que no caminan como individuos, sino como el entramado de una comunidad de todos y para todos, que no puede dejar que los más pobres y débiles se queden atrás. El pueblo desea que todos participen de los bienes comunes y por eso acepta adaptarse al paso de los últimos para llegar todos juntos. Los líderes populares, entonces, son aquellos que tienen la capacidad de incorporar a todos, incluyendo en la marcha juvenil, a los más pobres, débiles, limitados y heridos. Y remata con esto: no les tienen asco ni miedo a los jóvenes lastimados y crucificados. Entonces, para volver a mirar, entrar desde otro registro del texto, por ahí esto que venía remarcando Javi, también dijo un poco Néstor, el liderazgo que propone Francisco como compromiso cristiano y como perspectiva para transformar, para este plan que tiene para resucitar para los pueblos, es un liderazgo con olor a oveja, ¿no? Esto es un liderazgo manchado, con baranda. Por ahí hay un amigo me decía, pensar el olor a abeja con la juventud es también pensar el olor a porro, el olor a cumbia, el olor a quilombo. Bueno, en oveja podemos poner un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo pasamos de un liderazgo puro, clausurado, selecto, a un liderazgo embarrado, ¿no? Y ahí buscaba un poco la etimología del liderazgo, que viene de una corriente germana, danesa. Dice que líder está vinculado con el que sale, el que muere, ¿no? Me gustaba como esa imagen a contraposición de la cuestión de lo puro. Otra clave que propone Francisco ahí es aprender a auscultar, decía antes, y es una de las, no tan pocas veces, pero que en esa palabra auscultar, que está vinculado muy a la medicina, es lo que hace, no sé si hay un médico por acá, pero es lo que el médico hace con el estetoscopio, cuando tiene que escuchar un pulmón. Esa es como la palabra técnica, es como escuchar más allá de la escucha. Y acá, cuando cita esta parte de auscultar el sentir del pueblo, trae un texto muy interesante que en 1969 fue la traducción que después del documento de Medellín, de la Conferencia Episcopal de Obispos en Latinoamérica, en el 68, donde hace ahí su gran opción por los pobres y donde hace una gran denuncia mirando la realidad latinoamericana, viendo la cuestión, el contexto de las dictaduras y viendo varios conflictos que estaba atravesando América Latina. Los obispos en Argentina hacen un documento que tiene una perspectiva muy interesante, ¿no? Y una de las palabras, una de las frases es aprender, un dirigente social debe aprender a auscultar el sentir del pueblo, a escuchar más allá de la escucha del pueblo, porque cuando no lo hace, dice ese texto, no lo dice acá este punto, pero el texto de la declaración, que los invito a que lo lean, después se lo podemos compartir, cuando no lo hace, suele caer en intereses que no tienen nada que ver con los intereses nacionales, sino con el de las grandes corporaciones y intereses privados internacionales que no tienen que ver con el país, ¿no? Entonces dice, aprender a escuchar lo que siente el pueblo
constituirse en sus voceros, esto es, hacerse cargo, ¿no? Y por ahí parafraseando un poco con lo que decíamos la otra vez, que comprometerse viene de la palabra promesa, es hacerse cargo de recoger la promesa que nos trae el Evangelio y también que nos trae nuestra tradición nacional. ¿Y cómo? ¿Qué entendemos por pueblo? Bueno, es este entramado de personas que no se autoperciben individuos, sino comunidad de todos y para todos, ¿no? Que tiene especial incluso preferencia para detener la marcha. El líder está capacitado para detener la marcha y hacer que incluso los más pobres y los más débiles puedan podamos marchar todos juntos como comunidad. Entonces, un primer punto que queríamos ver es este, ¿no? Francisco nos dice, necesitamos líderes realmente populares, que tienen olor a oveja, que sienten, que se hacen cargo y que si es necesario detienen la marcha para que vayamos todos juntos. En otro punto, ¿no? Cuando piensa a los jóvenes Francisco, dice, che, la juventud no es algo que se pueda analizar en abstracto. Hay ahí como un gran debate si hablamos de juventud, juventudes, de los jóvenes. Bueno, dice, en realidad la juventud no existe, existen los jóvenes con sus vidas concretas, ¿no? En el mundo actual lleno de progresos, muchas de esas vidas están expuestas al sufrimiento y a la manipulación. Entonces, también esto, ¿no? Los jóvenes, como están, desde donde están, desde su punto de partida, desde su punto de partida, desde sus vidas concretas, como punto de partida, pero viendo que lo popular, el liderazgo popular y el pueblo es la meta. El punto de partida, los jóvenes donde están, como están, el pueblo como meta, hacia donde tenemos que caminar, una tarea a construir. Entonces hay dos registros, ¿no? La cuestión del liderazgo popular, embarrado, no puro, desde dónde estamos, desde dónde caminamos, desde nuestras vidas concretas, caminando hacia un destino común. Y otra tercera clave que tiene esta exhortación, ¿no? Que es el desde dónde. Decíamos desde el pueblo, ¿no? Pero también desde una convicción y desde una fe. En el punto 120 les dice a los jóvenes, y ahí se meten en el nosotros, como decíamos antes, dice, nosotros somos salvados por Jesús porque nos ama y no puede con su genio. Podemos hacerles las 1001, pero nos ama y nos salva. Porque solo lo que se ama puede ser salvado. Solamente lo que se abraza puede ser transformado. El amor del Señor es más grande que todas nuestras contradicciones, que todas nuestras fragilidades y que todas nuestras pequeñeces. Pero es precisamente a través de nuestras contradicciones, fragilidades y pequeñeces como Él quiere escribir esta historia de amor, ¿no? Bueno, y sigue y ahí ejemplifica un poco. Entonces otra clave, decíamos, ¿no? Desde nuestra fe, de nuestra convicción, Jesús nos salva personalmente, ¿no? Desde adentro nuestro, desde su muerte y su resurrección, pero también su muerte y resurrección como una historia de entrega concreta y llena de convicciones. Es una salvación personal, pero que nos lleva también y nos invita a la redención colectiva, ¿no? Otro registro para entrar a la cuestión del liderazgo popular. Entonces, esos tres puntos. Ser líderes populares como punto de partida, viendo a los jóvenes desde donde están. El pueblo es una meta, es una tarea a construir, y desde la clave de una salvación personal, pero que se completa desde nuestra fe en Jesús, habilitando y construyendo una reacción colectiva, que no es otra cosa que eso que dice Francisco, el pueblo como tarea a construir.
Gracias, Joaco. Gracias, Javier. Entonces, compañeros, compañeras, hicimos esta entrada vía Francisco y dentro de Francisco estos recortes y estos acentos. Y la idea es ahora proponerles, con esta cuestión, ¿no? Acotada, también sesgada, arbitraria de nuestra parte, podríamos haber recortado cualquier otra cosa, pero así es esto, ¿no? Es una opción de decir, bueno, tomemos estos puntos de entrada, estos fragmentos con esta interpretación específica y entremos por ahí. Y ahí pongámoslo en contacto con nuestra propia reflexión y nuestra propia experiencia valorativa, interpretativa y de comprensión de la realidad, teniendo en cuenta que venimos más de la realidad y pensando en horizonte de la acción y la articulación. Entonces, la consigna ahora para los grupos en realidad es una consigna abierta. Es sencillamente hacer resonar, subrayar, comentar, contradecir o vincular cualquiera de las cosas escuchadas, o cualquier otra cosa que también podamos complementar de lo que tenemos escuchado, valorado de los aportes de Francisco, para engancharlo con lo que venimos reflexionando y lo que queremos pensar juntos, que es la relación compromiso cristiano y juventud. Así que los vamos a invitar a ir a grupos, ahí Javier lo va a activar, son las 19:39, vamos a estar más o menos hasta las 8:05, hasta las 8:05. Vamos a chequear un poquito con ustedes, vamos a tratar, como dijimos, de dar un poquito más de tiempo que la otra vez. Cuando volvamos, Matías y Pamela van a hacer una primera resonancia con algunas cosas que ya estuvieron pensando, que les pedimos que las piensen, y también con lo que puedan escuchar ahora en los grupos. Vamos a abrir a plenario y después hacemos un cierre entre todos. ¿De acuerdo? Javi, nos pones ahí en las naves espaciales que nos llevan a las salas de al lado. Habilito ahí los grupos, cualquier cosa, si alguno tiene o alguna tiene algún problema, manda por el grupo de WhatsApp y lo solucionamos. Y bueno, como dijo Néstor, después volvemos 8:05, le saltará el cartelito de pasaje de vuelta al grupo general. Así que bueno. Dejamos de transmitir en Facebook, ¿no? Porque va a quedar ahí transmitiendo solo. Vos, Néstor, Joaquín, creo que toqué algo mal, me conecté ahí en el grupo. ¿Qué pasó? Creo que Ahí puse está, cancelar sin querer, no sé. A ver. Ahí está. Fíjate abajo que dice, ahí está. Fíjate si abajo dice sección de grupos, te aparece. Bueno, me voy. Ahí está Javi. ¿Estamos, Javi? Ahí está. Ahora sí. Estás muteado. A mí me desapareció el comando de que estamos transmitiendo en Facebook. No sé si te quedó. Lo cerré. Ya lo cerraste vos. Listo. Sí, lo acabo de cerrar. ¿Querés que te agregue algún grupo? Mejor me quedo. Te quedas acá. Estuviste muy bien, Javier. Espectacular estuviste. Buenísimo. Muy bien. Dale. Muy A bien. ver. Si vos querés ir a un grupo, andá, si te sirve. Sí, ahí capaz me meto en alguno, pero sí, poneme la posibilidad a mí también, así. Sí, poneme en alguno. ¿Te pongo? Sí, así escucho rápido. Si no, ¿qué voy a hacer? ¿Ahí te aparece? Todavía no.
Me encanta cómo se ve mi quincho en esta perspectiva. Se ve bueno, ¿no es cierto? Sí, le mete profundidad full. Vete, profundidad. ¿Sabés que tenés que entrar y volver a salir para el room? ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Salir de la reunión? Sí. Dale, lo hago, lo hago. Ahí va. Sabés que no sé si es algo que yo todavía no sé, pero una vez que te pongo en el room y vos no aceptás, no sé cómo volverte a mandar. Acá me dice, por favor, espere a volver a ser asignado. Bueno, A ver, tranqui. Ya ahí te está, pongo, no, ahí te tranqui. pongo. A No, ver. no, o sea, ahora sí puedo. Ah, Pero si le das cancelar. Bueno, te mando un iconito. entendido, entendido, Después te entendido. cuento. Sí, sí. Dale. Acá, ¿eh? Sí, sí. Hay otro compañero, Javier, Juanjo, que también lo tenés que asignar grupos si podés. Ya lo asigno. Perfecto. Ahí están los dos. Ahí, bárbaro.
Néstor. Esa podría ser otra, ¿no? Estoy así. Estar ahí, cualquier situación, me había olvidado que estaba la Encima cámara. está grabando, encima está grabando. Ahí vamos con todo ello. Vos, Javi, ¿no? ¿Hacés eso? Interesante. Sí, dale. Bueno, primero doy paso a los compañeros y ahora transmito. Es un peligro equivocarte de botón y cerrar el Meet, alguna cosa. Terminar la reunión. ¿No? Sí, sí, sí. Estás apagado, Néstor, ¿eh? No, le decía a Mariana, la primera en materializarse acá. ¿Qué haces, Indira? ¿Cómo te va? Indira Coria, ¿cómo andas? ¿Bien? ¿Indira puede ser que haya estado en el polo formativo, Indira? Indira estuvo en el polo formativo del fin Polo. del mundo. Exactamente. Polo formativo del fin del mundo. Tuve. Te Me hice conocen presente. te conocen de otro Santi Zoom. me lleva a todos lados, así. Me anda re mal internet. Todos de regreso. ¿Ya estamos todos? No sé si Javier puede ver si hay quien falta. Ya les digo. ¿La dematerialización está consumada? Sí, sí, estamos todos. Bueno, ahí estuvimos, interesante lo que iban compartiendo, lo que fueron charlando, estuvimos ahí pasando por algunas salas y también enriqueciendo mucho la perspectiva. Bueno, para arrancar ahora viene el momento así de plenario, para construir como hicimos la otra vez. Vamos a pedir a Matías y a Pamela que arranquen ahí para romper el hielo y después abrimos ahí el micrófono a los que se animen. No sé si Pamela quiere empezar o empiezo yo, no tengo problema. Ahí me escuchan. Estoy escuchando a todos como robotizados. No sé si son ustedes o soy yo. Te escuchamos bien nosotros. Bárbaro. Matías, no te veo, pero gracias. Te robé el momento. Bueno, quedamos con lindas conversaciones, interesantes, desafíos. Quedó Miguel, como el otro día Eva, que estaba aportando algo lindo de la experiencia de Jesús en el barro, con el pueblo, haciendo pueblo, porque las ideas se centraron de los compañeros y compañeras que fueron haciendo resonancia en eso, ¿no? Algunas, o el común de todos los que estaban hablando era construir pueblo, ser voz y dar voz a los que no lo tienen y a los que no la tienen, meterse en el barro, cómo hacer con las personas que no me sale esa palabra, auscultan. Auscultar. Bueno, los que no escuchan más allá, ¿sí? Cómo hacer para contagiar, cómo animar. Miguel, no sé si querés seguir con tu idea, que estaba buena como aportando a lo que decía la compañera de construir pueblos, de no creernos más. ¿Sí? A mí les comentaba que cuando hablaste, Joaquín, del olor a oveja, más que al olor me llevó a las ovejas perdidas o las ovejas rebeldes.
¿sí? No a la del rebaño, sino a esas que andan sueltas, me llevó por ahí. Eso lo pusimos ahí en el grupo. Y después también en lo trascendente de Jesús, de su andar en el pueblo, también me llevó hoy cuando me mandaste ese audio, Joaquín, proponiéndome poder centrarme y poder hablar un poquito en este plenario, sobre el Evangelio, un oído en el pueblo y otro en el Evangelio, y me llevó a... Se nos fue. La perdimos. ¿Desapareció Pamela? Desapareció. La perdimos. Se desmaterializó. Mientras aparece de nuevo, yo diría que tome vos, Matías, nomás. Si aparece, Dale. lo tomamos con Bueno, ella. la verdad que gracias primero. Ahí me quiero quedar con 3 reflexiones que tuvimos ahí en el momento de desmaterializarnos. Las líneas de Francisco invitan a pensar fuerte la solución y construir un camino para todos. Me quiero quedar un poco con eso de nos invita fuerte, digo, no fuerte en el sentido de empujarnos, pero sí en el sentido de despertarnos, de invitarnos, de charlar entre todos. Me gustó mucho esa reflexión. Otra que me pareció interesante es Francisco nos ordena en el sentido de organizar las ideas. ¿Cuántas veces pasa, ¿no?, que mucha gente piensa diferentes cosas sobre el mismo tema? Digo, y Francisco nos ordena en ese sentido a través de una frase de cada encíclica. Y por último, que me dejó de reflexiones, Francisco se pone en foco como factor de unidad. Digo, Francisco se pone en el medio como lo hizo Jesús, como nos invitan a decir, yo soy prenda de unidad. Saquemos a la iglesia, saquemos a esa comunidad organizada de Jesús a salir a buscarlo. Y yo soy prenda de unidad. Hablábamos ahí que quizás muchas veces en discusiones, en debates, en las unidades básicas, todos tenemos diferentes posturas, pero el Papa unifica. Y él se pone como factor de unidad. Y qué bueno, ¿no?, construir desde ese lado. Me quiero quedar con esas 3 reflexiones. Y después, para aportar 2 cositas, para tampoco extenderme mucho, pienso que del barro venimos y hacia el barro vamos. Digo, la solución desde el llano. Digo, como decía Néstor recién, pensemos que hay un problema, sí hay un problema, pero también somos la solución, pensemos la solución. No nos quedemos empantanados en eso. Digo, los jóvenes somos parte de un problema social a nivel mundial, sí, claramente, pero también somos producto de la solución, ¿no? Y pienso también en pensar que Francisco nos da un plan, que para los militantes nos sirve como guía, pero en especial por los diferentes actores de la sociedad, porque el militante es un producto social. Y hablo como militante en el sentido de el militante que está en la pastoral social, el militante que está en una unidad básica, el militante que está en un sindicato. Digo, somos producto de la sociedad. Entonces, ¿quién mejor que nosotros para detectar ese problema y poder plantearlo? ¿Y qué mejor que las herramientas que nos da el compañero Francisco para poder solucionar eso? Salir a buscar al prójimo, pensar que la patria es el otro, ¿no? Y que a la patria se la construye día a día. Y esos jóvenes también, hay que construir día a día la solución. Digo, cuando pensamos en la patria, pensamos en que los problemas de la patria no podemos estar debatiéndolo constantemente. Digo, y el Papa es argentino y nada mejor que los argentinos saber para ponerle la patria al hombro, ¿no? Entonces, pensar eso, digo, que hay que salir y construir día a día esa solución. Así que bueno, yo quería aportar eso. Gracias por darme ese lugar. Muchas gracias, Matías. Pamela está de interesante ahí. vuelta, ¿eh? Pamela está de vuelta. Si no me equivoco, si quiere cerrar a lo mejor. Gracias, Matías. Pamela, ¿estás? Como parecía que sucedía. Capaz que se cayó de nuevo. Se cayó. Se cayó de Bueno, nuevo. Dale, Juaco, tal perdón. vez así algunos más que quieran. Ahí está el mismo Matías, el que compartía. Bueno, habilitado ahí también
al micrófono, alguno más que se anime, al que se anima como a reflexionar, que no es tanto hablar del plena, digamos, de lo compartido en la sala, sino cosas que le fueron, que a partir del compartir y lo que vienen caminando, les parece importante compartirlas acá en el plenario. Disculpa si me permitís algo que también es importante, Gonzalo, de Concepción Tucumán, de la Pastoral de Juventud. Es que la Cristo Vive no es un documento que ha escrito Francisco encerrado en una oficina y detrás de un escritorio, sino que antes ha hecho un sínodo de jóvenes. Primero ha hecho una encuesta a nivel mundial a todos los jóvenes, creyentes, no creyentes, católicos, no católicos, de diferentes espacios, y en base a todos esos resultados, escuchando realmente, como decíamos, al pueblo, ha podido manifestarse en esta exhortación apostólica. Entonces eso también es un punto importante, porque también nos está diciendo cómo tenemos que ser, y lo está diciendo varias veces como una iglesia sinodal, como todos al mismo lugar, todos cortados con la misma tijera, caminando como pueblo. Gonzalo, gracias ahí, está bueno. El proceso de fondo, el documento tiene todo un proceso, ¿no? Incluso hay un documento previo conclusivo muy interesante que ayuda mejor a leer el documento final. ¿Quién más? ¿Uno más? Hoy cuesta más que la otra vez, che. La otra vez estaba más enganchado. A ver quién más. Buenas, hola, ¿se escucha? Escucha. Yo estaba compartiendo el grupo con Matías, ¿no? Y ahí también justo antes de cerrar el grupo charlábamos un poco esto sobre Francisco, ¿no? Y compartía un poco una idea que se me venía a la cabeza y me tensionaba, ¿no? Acerca de cómo a veces tenemos impregnado también, producto de la historia, de las interpretaciones y producto también de la militancia argentina, esto a veces de los personalismos, ¿no? Yo lo pensaba en el sentido de, bueno, cómo lograr que Francisco, la invitación de Francisco, nosotros la podamos interpretar como una mediación de un camino hacia el pueblo, ¿no? Como mismo lo decía la encíclica. Nos invita, tenemos un montón de lugar y justo, incluso esto, a las personas que han estado por la historia acostumbradas a trabajar en la militancia de los márgenes de la iglesia, inclusive a veces a pesar de la cúpula de la iglesia, de las institucionalizaciones y demás. Bueno, ahora justo hay una invitación en que desde los lugares donde se concentra el poder en la iglesia, tenemos la invitación para poder militarla y poder luchar por los ideales que tienen que ver con el evangelio en sí mismo, ¿no? Pero cómo esos valores, esas ideas y demás, no estaría bueno, por así decirlo. Es cierto que, insisto, a veces tiene que ver con la identidad del argentino, ponerlo en nombres y apellidos, ¿no? En este caso lo ponemos en Francisco, en otro lo ponemos en Néstor, en Cristina, en Perón, ¿no? Tenemos como mucha esa identidad de tener que ponerle nombres y rostros, ¿no? Que conducen al pueblo. ¿De qué manera hoy en día también esa identidad de militante podemos transformarla, ¿no? Desde la juventud y decir, bueno, el fin último no tiene que ver con Francisco, el fin último tiene que ver con el proyecto, ¿no? Que era esto incluso que nos invita en la encíclica. El fin último tiene que ver con el proyecto de Jesús, tiene que ver con un proyecto popular, tiene que ver con un proyecto que nos incluye a todos, y que no es Francisco el fin último, sino que incluso el fin último tiene que ver con el proyecto de reino que queremos ir construyendo. Entonces, ¿de qué manera podemos seguir caminando en ese, que Francisco nos ayude a seguir siendo mediadores de ese proyecto? Una más y ya le damos la palabra a Néstor y después hacemos, ahí vemos una cosa ahí que tenemos, recursos. A mí me gustó esto de Matías, como de la solución desde el llano.
del pueblo y sus saberes, y los saberes, incluso o por ahí especialmente, mirando a Jesús en lo impuro, y cómo integrar al impuro desde su saber y no desde su impureza, ¿no? Que eso, no mirarlo como el impuro, sino como el que tiene un saber para aportar a esta redención colectiva. Me gustaba ese concepto, ¿no? Que para que la redención sea colectiva, no tiene que unir principalmente la impureza, sino los saberes. Así que bueno, por ahí me quedaba como dando vueltas yo con esto de construir desde los saberes que están en el barrio, en cada uno, y de apuntar a los saberes de los que miramos o juzgamos o aparecen como impuros. Ahí Franco, bueno, decía, el candidato es el proyecto, y también dice, ¿cuántos de acá conocen el olor a oveja? Lindo desafío de búsqueda en las juventudes, las conocemos. El proyecto es la liberación integral de los hombres y de los pueblos, creo yo, ahí, Javier. Bueno, Néstor. Bueno, hago alguna intervención más. Siempre es una contradicción, un poco por la hora que es, un poco como lo que decíamos antes, es que los Zoom no se pueden estirar mucho porque llevan energía, pero ustedes saben, yo trabajo hace mucho haciendo formación, entonces tengo algunas cosas de viejo zorro y de darme cuenta que hay mucha gente que podría decir cosas que a mí me gustaría escuchar. Y entonces me daría ganas de ser así medio mandador al frente profesional, que incluye que a veces la gente no se dé cuenta que la estás mandando al frente, y a veces hacerlo con una brutalidad que te lo siguen reprochando 10 años después. Pero bueno, es una restricción que tenemos. Me gusta eso de mantener la intuición de que muchos de los que están acá, todos seguramente, podrían decir un montón de cosas que nos servirían para construir. Vuelvo a decir esta cuestión, ¿no? La restricción, en este caso de la pandemia, pero también la conciencia del límite, yo creo que es muy oportuna, es muy desafiante. Fíjense que si uno quisiera decir, Francisco es un papa de la restricción y del límite, incluso del quiebre. Francisco es un papa de emergencia, digamos, ¿no? O sea, de los límites de las mediaciones disponibles, ¿no? Trabajando sobre una iglesia quebrada, un papa renunciado, unos escándalos internos y externos, un mundo partido por un montón de cosas, ¿no? El tema de cómo construir en la restricción, pero ahí construir. Eso me parece una cosa bien importante, porque acá lo engancho con lo de la otra vez, cuando hablábamos de la impureza, yo se los planteaba en términos de los manchados, el tema del desafío, y ya voy orientando lo que escuché de ustedes y lo que intuyo también que podríamos seguir hablando al punto siguiente que queremos trabajar la semana próxima, es la importancia en la reflexión de orientarla a lo subóptimo, o sea, no a la plenitud ni de la identidad, ni de la utopía, ni de la realización total, sino a una cosa de lo subóptimo, ¿no? Un planteo, a mí me gusta decirlo así, hay una palabra muy querida por todos nosotros que a mí me gusta sacudirla un poco, que es la palabra utopía. Y a mí me parece que la utopía a veces lleva a una especie de alternativismo, a una idealización, que es una mezcla de, ¿cómo decir?, de romanticismo franelero, esencialismo un poco desencarnado, y al final frustración, ¿no? Entonces a mí me parece que hay un crecimiento en el tipo de reflexión que hay que hacer, que tiene que engancharse con lo subóptimo, con lo parcial pero real, ¿no? Otra vez, volviendo a la cuestión Francisco, el poliedro es subóptimo, no es una figura perfecta como la esfera de Platón, ¿no? Pero bueno, pero es real, esa es la gracia que tiene. Y ahí hay una cosa muy importante. Otra cosa que escucho, y que basta con escuchar a 3 o 4 o 5, y a veces basta con escuchar a 2, es una búsqueda que tenemos, creo, y lo voy a poner esto como contrapartida de lo que hablamos la otra vez. ¿Se acuerdan que en un momento yo, rescatando lo que dijo, no me acuerdo quién fue, creo que fue Franco de Córdoba, creo que dijo la palabra mutismo, ¿no? Ese momento de mudez, acá como contrapartida me parece está, bueno, ¿qué discursos tener? ¿Cómo tener una clave discursiva para hablar de estas cosas que realmente nos acompañe, ¿no? Nos acompañe. Y nosotros un poco por eso elegimos, con los riesgos del caso que algunos de ustedes señalaron recién,
elegimos el tipo de discursividad que plantea Francisco porque nos parece superador de ciertos discursos más que se encierran, ¿no? Pero dentro de eso me parece bien interesante ver cómo combinar los discursos más del compromiso social, del compromiso político, del ejercicio pastoral, ¿no? Ahí hay un trabajo para hacer de cómo hablar para poder reconocernos. Y eso creo que es un trabajo que estamos haciendo, y a mí lo que me parece más importante, en esto comentábamos con los compañeros y compañeras con los que más habitualmente conversamos, ¿qué hacemos con esta diversidad, heterogeneidad de gente que parece casi que todos hablan español, pero hablamos de idiomas medios distintos? Yo le decía recién en la pausa, no me acuerdo si era Joaquín o Javier, hay mucha diversidad, pero hay mucha sintonía. Y uno también puede decir, hay mucha sintonía, pero también, cuánta diversidad, ¿qué hacemos con tanta? Qué difícil. Pero ahí hay una cosa que creo que la sintonía nos puede ayudar a encontrar un idioma común, y yo ahí extraería algunas cosas, ¿no? Donde dice Francisco, pongamos el factor más en general, ¿no? Aquello que articula. Y entonces la necesidad de encontrar factores de unidad, factores de trascendencia, factores de ponernos en ida al pueblo, factores que nos permitan hacer esta mediación entre el líder y el conjunto. ¿Quién lo decía? Manuel era, ¿no? El que hablaba del tema de los personalismos, ¿no? De lo que decía Manuel me salía como un quinto principio, Manuel, para agregarle al Papa, se lo vamos a sugerir para la próxima encíclica, que sería: la finalidad es más importante que la mediación. A la cual, si no me equivoco, el Papa de todas maneras contestaría: pero atenti que la mediación sea buena para la vida, ¿no? Esa me parece que es la que pasaría. Y finalmente me parece ahí es cómo estamos desafiados ahí a poner epicentro en un tipo de pensamiento menos disperso y un poquito más doctrinal. La palabra doctrinal tiene mala fama entre nosotros porque suena como a adoctrinamiento, ¿no? Suena media bajada de línea, encuadre. Pero yo les tiro esto a ver si sirve. Porque no sé si ustedes sienten a veces que estamos medio sumergidos en el modo comment. Todo es comentario, balbuceo, ¿no? Y a veces, no sé si les pasa, ¿quién dijo que necesitamos? Fue Matías, creo que dijo, ¿no? Necesitamos ordenar un poco, ¿no? O sea, aunque orden también es una palabra que a veces nos simpatiza poco, sin embargo, como cierta estructura nueva necesitamos, porque si no todo es como unas pinceladas sueltas, ¿no? Y uno después queda con una cosa ahí, qué lindo, opinamos todos, pero en realidad no pasó nada, ¿no? Y entonces quedan ahí las compartidas, intercambio de experiencias, después no pasa nada. No está mal, pero creo, ¿qué es lo que creo realmente? Y esto es me parece una conciencia que tenemos en Nueva Tierra y en Factor Francisco y en los distintos espacios que estamos habilitando, es que estamos para más, sencillamente, ¿no? Y que hay una parte de nuestra energía que está dispersa y que hay que construir un idioma común para ponerla toda en común, para poder trabajar juntos, aunque después lo hagamos diversificadamente. Y creo que el factor unificador es construir una concepción común de qué pasa con nuestro pueblo, y dentro de ese pueblo qué pasa con nosotros mismos, ¿no es cierto? Y que ahí está, y que en eso estamos, y que hay 2 o 3, ¿cómo decir?, marcos. Y acá voy a reiterar alguna cosa, no sé si de la otra vez o de las previas que hicimos, que lo que la pandemia desnuda, que es aquello que además estaba catalizado, profundizado y cristalizado por las consecuencias de los 4 años de neoliberalismo y en la especie de neoliberalismo de fondo que atraviesa nuestras realidades. Y además, la conciencia común de que tenemos que poner en forma una concepción, que la salida es política, esos son como 3 marcos que, bueno, están clarísimos. Hay cosas sobre las que dudamos menos que antes, ¿no? O sea, ya no es hay que reflexionar más, sino que hay como unos encuadres, y también creo que todos tenemos la conciencia de que es un momento muy oportuno en el sentido de que es muy decisivo, no muy oportuno, el tema de la crisis es oportunidad, sino que es muy decisivo, que si no se aprovecha en este momento para intervenir, para ponerse en forma,
para decirlo en fácil, nos llevan puestos. Creo que todos tenemos esa conciencia y de que hay una parte del compromiso cristiano, de los jóvenes y de quienes fueran, que tiene que encontrar grados de concepción común, doctrinal y de perspectiva político-histórica muy concretos. Amplios, pero muy concretos. No, ha sido dos cosas diría. La crisis y las derrotas del último tiempo han sido muy educativas. Los que somos cristianos, a mí me gustaba decir en los ciclos de formación política que hice, sobre todo los primeros, porque después dejamos de hacer durante el macrismo, decíamos, hay cosas que solo se aprenden en la derrota. Y a mí me gustaba decir, los que somos cristianos de eso sabemos bastante, porque hemos hecho del aprendizaje en la derrota casi el núcleo de la concepción cristiana, ¿no? Y hemos aprendido mucho. Pero también se aprende de la resurrección, ¿no? Y todos creo que sentimos que nuestro pueblo y nosotros mismos, cada uno y cada una en su casillero de Zoom, con todo lo que tiene atrás y encima de las espaldas, estamos conscientes de que en nuestro país, en América Latina y en el mundo, o hacemos un plan para resucitar, o tenemos tumba para largo, otra que tercer día, ¿no? Y estamos ahí, Y una última cosa que dejo para que trabajemos la próxima, que hay ciertas vacancias en el discurso único y en el discurso entre las distintas quienes queremos construir lo colectivo y ser parte de este plan para resucitar. Y de que el plan para resucitar que hay que construir para nuestro pueblo necesita fuentes de pensamiento, de espiritualidad y de trascendencia, sin los cuales no se va a sostener ninguna militancia. Que la militancia media admirable, por otro lado, y de la que algunos nos sentimos muy parte y además muy agradecidos, pero que las militancias meramente aguerridas, así como vamos por todo, están buenas pero no alcanzan, ¿no? Que hace falta un sentido de trascendencia porque la lucha va a ser larga y la victoria no va a ser inmediata, ¿no? Y nosotros en nuestra fuente, en nuestras búsquedas, tenemos de dónde abrevar. No sé si, yo soy un poco más grande que todos los que están acá, no sé si alguno recuerda el hermoso librito de Gustavo Gutiérrez, que tenía el hermoso título de Beber de su propio pozo, ¿no? O sea, hay un pozo al que nosotros hemos tenido acceso por lectura, por formación, que lo tenemos que poner a disposición de nosotros mismos, poniéndolo a disposición de todas las militancias y finalmente de todo el pueblo, que es un pozo de espiritualidad, de mística, que no es la mística del canto de cancha, también es la de canto de cancha, pero que tiene como una cosa más de hondura, ¿no? Más fontal, más de fuente, que pasan dos cosas. Nosotros la tenemos y para obtenerla la tenemos que compartir, ¿no? Esa es como la cuestión. Y ahí está, me parece, el movimiento de ensalida que todos necesitamos y queremos hacer juntos. Entonces, la verdad que un poco eso, perdonen si está un poco disperso lo que estoy diciendo, pero me parece que va por ahí, que hay algo que nos sobredetermina en la reflexión, que es la necesidad de apostar a la construcción de un plan para que nuestro pueblo se ponga de pie, o dicho en términos de Francisco, pueda resucitar, ¿no? Y creo que todos estamos en eso y que sentimos, yo lo digo así, lo digo también un poco medio como una axiomática, es uno de nuestros principios y es lo que queríamos y lo que queremos compartir en este espacio, que es dos cosas. Uno lo voy a decir como lo dijo Horacio González en una entrevista que le hicimos hace unas semanas y que ustedes pueden ver en el Facebook de Factor Francisco. Horacio decía ahí, tenemos que estar disponibles, palabra muy cristiana, ¿no? Tenemos que estar disponibles para una nueva etapa de la historia política de nuestro pueblo. Tenemos que estar disponibles, ¿no? Y Horacio mismo decía ahí, viniendo él de otras vertientes, las religiones, la espiritualidad tiene mucho que decir a esto. Tenemos que escuchar ahí. Como nosotros de ese negocio sabemos, para decirlo de algún modo, como tenemos acceso a eso y podemos darle un sentido a eso de estar disponibles, creo que nos tenemos que articular y poner en forma la compleja, controversial, rica y encendedora fuente cristiana para que se sintetice nuevamente en la tradición nacional popular, en los movimientos sociales y en la construcción política de fuerza histórica que va a necesitar nuestro pueblo para salir adelante. Y ahí tenemos que armar, cuando empezamos con Santiago Barassi a pensar esta nueva etapa de cosas que ahora estamos tratando de compartir, empezamos a hablar mucho en hashtag, nos salían 6 hashtags por conversación,
y uno de los primeros que armamos fue, tenemos que ser la mafia que dicen que somos, ¿no? Y tenemos que ser, a mí me gustaba decir, la mafia resplandeciente, ¿no? Hay que codificar algo transversal a los distintos espacios organizativos, eclesiales, no eclesiales, políticos y sociales, con un tono, pero esa ha sido siempre la función de lo mejor de las militancias cristianas cuando están insertas en el movimiento popular. Ser una especie de mafia subterránea, catacumbera, quizás, pero que puede alimentar en modo levadura, ¿no? Las luchas y la larga marcha que va a ser necesario hacer para salir adelante. Entonces, de mi parte, un poco eso. Nuestra idea es la semana que viene encontrar una manera de buscar hablar sobre lo que estamos haciendo un poco más y ver cómo lo articulamos, y después vamos a ver cómo seguimos. Joaquín, Javi. Les estaremos entonces, compañeros y compañeras, compartiendo un videíto que teníamos preparado de 1 minuto, 2 minutos, unas palabras del Papa que nos parecía interesante, que se las dijo el Papa a los jóvenes en el Encuentro Nacional de Juventud que se hizo en Rosario, donde ahí quedó como el famoso término payasos de la historia. Algunos recordarán, otros no, pero nos parece interesante ahí también como otra entrada para pensar esto que nos trae Néstor, que compartía Javier, que nos trae en el fondo Francisco, pero más que nada el proyecto, como decían por ahí, el proyecto del reino, el proyecto popular, otra perspectiva para incorporar en esto que hablábamos de ser cristianos comprometidos, ser líderes populares. Que ustedes son el futuro, en este caso el futuro de la patria. El futuro está en la mano de ustedes, ¿verdad? Porque nosotros nos quedamos y ustedes siguen. Y cuidado. Un futuro sólido, un futuro fecundo, un futuro que tenga raíces. Algunos sueñan con un futuro utópico. No, la historia ya pasó, no, lo de antes no, ahora empieza. Ahora no empieza nada, te la vendieron. Bernardes, nuestro poeta, termina un verso diciendo: lo que el árbol tiene de florido viene de lo que tiene de soterrado. Volvé a las raíces y armá tu futuro desde las raíces de donde te viene la savia. No renegues la historia de tu patria, no renegues la historia de tu familia, no niegues a tus abuelos. Busca las raíces, busca la historia y desde allí construir el futuro. Y aquellos que te dicen que sí, los héroes nacionales ya pasaron o que no tienen sentido, que ahora empieza todo de nuevo, reíteles en la cara. Son payasos de la historia. Muy bueno, ¿eh? Es zorro el hombre y preciso para hablar. Picante, ¿no? Ahí dice Selva, porque la historia es aprendizaje de lo que no se tiene que volver a repetir y lo que hay que volver a renovar. Bueno, compañeros y compañeras, gracias otra vez por participar, por comprometerse, por construir. Les estaremos, disculpen la limitación del tiempo, por supuesto, pero queremos ser ahí como respetuoso de los tiempos de cada uno y cada una. Les estaremos mandando estos videitos también para que lo tengan por el grupo de WhatsApp, y también alguna herramienta más metodológica para como la que le mandamos anteriormente, que es como para que les quede como recurso para analizar estos campos que trabajamos de sentido, cómo vincularlos y aplicarlos a la juventud.
Bueno, levantamos ahí los micrófonos para todos, para todas, nos saludamos y nos volvemos a encontrar la semana que viene, que va a ser nuestro último encuentro, que dijimos que es el punto de llegada, es el punto, perdón, de partida, no el punto de llegada. Nos vemos, compañeros, nos vemos, hasta luego. Chao. Chao. Hasta luego. Chao. Adiós. Muchas gracias, hasta luego. Chau, chau. Amigos. La transmisión, Javi. ¿Para qué estamos transmitiendo? Que vamos a hacer cagadas, si no.